A veces, un cuento no llega a tu vida por casualidad. A veces, llega porque hay algo dentro de ti que necesita ser escuchado. Y quizás el cuento que vas a escuchar hoy tiene un mensaje para ti. Así que antes de empezar, quiero invitarte a detenerte un momento. Deja fuera el ruido del día, las preocupaciones, las prisas. Todo puede esperar unos minutos. Este momento es para ti. Ahora, cierra suavemente los ojos si así lo deseas y vamos a hacer juntos 3 respiraciones profundas. Primera respiración. Inhala lentamente por la nariz, llenando tus pulmones de calma. Y exhala despacio, soltando la tensión del día. Segunda respiración. Inhala profundamente. Y al exhalar, deja ir los pensamientos, las preocupaciones, el cansancio. Como si poco a poco tu mente comenzara a quedarse en silencio. Última respiración. Inhala luz, presencia, calma. Y exhala lentamente, permitiéndote simplemente estar aquí. Ahora, imagina que todo el ruido exterior queda un poco más lejos y que este cuento abre suavemente una puerta dentro de ti. No necesitas entenderlo todo. No necesitas buscar respuestas. Solo escucha. Siente. Déjate llevar por las palabras, por las imágenes y por aquello que despierte en tu interior. Porque no vienes aquí solo a escuchar. Vienes a entenderte. Levántate y sigue, de la oscuridad a la luz. Casi todas las mañanas se levantaba por inercia. Apenas unos minutos después de abrir los ojos, siempre aparecía la misma pregunta: ¿para qué? Todos los días parecían iguales. Levantarse, limpiar, cocinar, cuidar de otros. ¿Y quién cuidaba de ella? Se suponía que debía hacerlo ella misma, pero ya ni siquiera encontraba tiempo para eso. Había días en los que despertaba con ganas de llorar. No existía un motivo concreto, solo un peso en el pecho que le oprimía por dentro y que únicamente parecía aliviarse cuando las lágrimas lograban salir. Aquel día era uno de esos. Intentó refugiarse en la música. Otras veces había funcionado, pero no aquella mañana. Las lágrimas terminaron venciendo. Todo le parecía negro. Negra la casa, negro el pasado, negro el presente y, lo peor de todo, negro el futuro. Sentía que el aire apenas lograba entrar en sus pulmones. Entonces dejó lo que estaba haciendo. Cogió las llaves
y salió de casa sin decir nada. No tenía un destino. Solo necesitaba llegar a algún lugar donde hubiera naturaleza y silencio. Terminó sentándose en un banco de un parque. No quería pensar, así que comenzó a observar. Miró a los pájaros. A ellos no les importaban sus preocupaciones. No pensaban en el pasado ni en el futuro. Solo buscaban alimento y un lugar donde posarse. Después observó las plantas. Ellas tampoco parecían sufrir por mañana. Solo necesitaban luz, agua y aire para seguir creciendo. Entonces comprendió algo. Quizá la vida era eso. Respirar. Seguir. Habitar el presente. Tenía un techo. Tenía comida. Lo tenía todo. Así que se levantó y siguió. Porque entendió que al final la vida consiste exactamente en eso. Levantarse y seguir. Y ahora, antes de irte, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte de este cuento ha hablado directamente a tu corazón? Quizás una frase, quizás un recuerdo, o quizás ese cansancio silencioso que llevas dentro y que nadie ve. Si lo deseas, puedes compartirlo en los comentarios. Te leo. Tu experiencia también puede ayudar a otra persona que hoy se sienta igual que tú. Y si necesitas un momento más para respirar, para calmar la mente o simplemente para sentirte en paz, puedes quedarte aquí escuchando la música relajante y dejando que el silencio abrace todo aquello que pesa demasiado. Respira profundo, suelta lentamente. Y recuerda, a veces seguir adelante no significa correr, solo levantarte y continuar.